Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 8 de septiembre de 2024. Son las 8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué pasará con el cupo catalán? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y seguir el programa en directo a través de YouTube en el canal oficial de radio. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues arrancamos hoy precisamente con la financiación o no, con el cupo o no, con el acuerdo o no alcanzado por el Partido Socialista con los independentistas para perpetuarse en el poder una vez más. Y es que María Jesús Montero acudió el pasado miércoles al Senado obligada por la mayoría del Partido Popular en la Cámara para dar explicaciones precisamente sobre este acuerdo, aunque esas explicaciones que tenían como objetivo esclarecer las dudas no ha hecho otra cosa que seguir generándolas, porque ni Partido Popular, ni Vox, ni Esquerra, ni Junts quedaron satisfechos con las explicaciones de la ministra de Hacienda Montero, que compareció en el Senado para explicar teóricamente el cupo catalán pactado con PSC y Esquerra Republicana, pero dedicó los primeros 15 minutos de su intervención para atacar a la lamentable gestión, dice Montero, del Partido Popular de Cataluña. ¿Y cuál es la propuesta entonces del Partido Popular cuando se le pregunta que esto va por día y va por territorio? Porque algunos días les parece urgente, imprescindible abordarlo, pero cuando tuvieron oportunidad durante gobiernos donde tenían mayoría absoluta, no movieron ni un solo dedo. Al menos yo les pido que no embarren la convivencia por un puro interés electoral. Una vez haberse deshecho en elogios hacia el Partido Popular, María Jesús Montero volvió a cambiar de opinión para afirmar que el acuerdo entre Partido Socialista y Esquerra Republicana se cumpliría al 100%. Recordemos que la vicepresidenta se mostró reacia a este acuerdo desde un primer momento. Que ha habido un acuerdo con Junts, con una formación política, en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Poco después de esta declaración, volvió a abrir la puerta a ese acuerdo para después volver a cerrarla. Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones y en lo que, como les digo, no coincido. Montero, quien siendo consejera de Hacienda en Andalucía remitiera un escrito a Cristóbal Montoro exigiendo fulminar el privilegio del cupo vasco, quien en noviembre de 2023 rechazara la cesión del 100% de los tributos a Cataluña, la misma que en julio reiterara que no compartía el concierto económico de Esquerra, es la que ahora dice lo siguiente. Un acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra, que se sustenta en 4 compromisos que hay que desarrollar y que hay que cumplir a lo largo de la legislatura. El acuerdo dice claramente que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos soportados en Cataluña, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. Un acuerdo que habla de financiación singular y que tratará de un acuerdo solidario, según Montero, y que blindarán duplicando la solidaridad entre regiones a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Cabe recordar que los recursos de este fondo se han reducido en una tercera parte tras la crisis económica y que además, para lograr la aportación que la ministra contempla, las comunidades deberían realizar una aportación mayor. Un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. El acuerdo establece un instrumento, la Agencia Tributaria de Cataluña, que asumiría las funciones de aplicación de los tributos, de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos. El acuerdo Esquerra Republicana de Cataluña-PSC despliega ni más ni menos una ampliación del espacio fiscal en consonancia con la voluntad de avanzar en autogobierno, garantizando la solidaridad interterritorial. Financiación singular, dice la ministra Montero. Tú sí que eres singular, señora Montero. Para singular tú,
Aquí no hay ningún tipo de financiación singular. Aquí lo que hay es un pacto bilateral entre el gobierno y Esquerra, entre Esquerra y el gobierno, para crear el tercer fuero de España. Cataluña se va a convertir en un fuero, al igual que País Vasco y al igual que Navarra. Y a pesar de que eso no está recogido en la Constitución española, van a sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica. Y eso supone quebrar el sistema de financiación autonómica. Y esto es muy grave, esto es muy importante, porque de ese sistema depende en última instancia la financiación de servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, la justicia o los servicios sociales, que son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Cataluña es una región rica todavía. Menos rica que hace muchos años, porque Cataluña fue durante años y años la autonomía, la región más rica de España. Pero desde que se metió en el fango del nacionalismo comunistoide y aberrante y xenófobo de los últimos años, Cataluña está en declive. Está cayendo por el barranco. Empobreciéndose de forma agigantada. Económica, social y políticamente. Ya no es tan rica, pero sigue aportando dinero a la caja común. Si se quita Cataluña del régimen común, el agujero en las cuentas financieras puede ser absolutamente colosal. Esto responde a un acuerdo para que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalidad. Es la factura que le ha pasado RC a Pedro Sánchez para votar a Salvador Illa al frente de la Generalidad. Y lo que antes era imposible, ahora es posible. Y es además un acuerdo bilateral. Es un acuerdo bilateral entre el gobierno central de Sánchez y un partido, un socio de gobierno como RC, que afecta a todos los españoles, que afecta a todas las comunidades autónomas. Y esto va a traer consecuencias, porque una de dos: si Cataluña finalmente sale del régimen común, eso va a suponer que la Generalidad va a gestionar cerca de 13.000 millones de euros más al año. 13.000 millones de euros más al año que no van a ser gestionados por el resto de comunidades autónomas. ¿Quién va a cubrir ese agujero? Solo hay dos opciones: o se recorta el gasto, es decir, o las comunidades autónomas tienen menos recursos para financiar sus servicios, o se aumentan los impuestos. Adivinen ustedes qué es lo que va a hacer el expoliador Pedro Sánchez y sus socios. Nos van a machacar, nos van a freír, nos van a arruinar, nos van a asfixiar a impuestos, literalmente. Este es el resultado de este concierto económico. Un concierto económico que además supone una vulneración del principio básico de igualdad ante la ley. Porque aquí no todos juegan con las mismas reglas de juego. Aquí hay unas reglas de juego para unos, los amigos y socios de Pedro Sánchez, y unas reglas de juego para otros. Que en este caso los otros son la inmensa mayoría de españoles. Mucha atención al tema del cupo catalán, mucha atención al tema de la conversión de Cataluña en un fuero, porque esto desde luego va a tener consecuencias no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Pues esas explicaciones pocas o nulas de María Jesús Montero en el Senado en materia de financiación autonómica, junto a los ataques contra el Partido Popular en los que se centró especialmente esa intervención de la ministra de Hacienda, provocaron la rápida respuesta de los populares en la Cámara Alta. Gerardo Camps es portavoz del PP en dicha institución y exigió a Montero que no les tratara ni de tontos ni de ingenuos. Hoy, señora vicepresidenta, ha realizado un verdadero ejercicio de contorsionismo político. Nos ha asegurado que lo que usted denomina financiación singular, aquello que nosotros sabemos que es financiación independentista a la carta, no es ni un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica. Señora presidenta, no nos tome ni por ignorantes ni por ingenuos. Menos adivinanzas y más claridad. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué no se nos explica con claridad en qué consiste esta financiación? Tampoco quedaron contentos sus socios independentistas. Desde Junts saben de la importancia de su apoyo a Pedro Sánchez para sacar adelante propuestas socialistas. Es por ello que sus ataques en los últimos tiempos se basan en amenazas. Eduardo Pujol es portavoz de Junts en el Senado. Si la fórmula para frenar el expolio de Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos,
porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario. Junts dice no. Si esto va de calimocho fiscal, game over. ¿Quién nos quiere vender humo? ¿Quién es el insensato? Usted, el mismo Sánchez, ¿quién? Que aún cree que sin cumplir, que sin Junts, van a salir de esta. Mientras tanto, desde el Gobierno central tratan de calmar a las bestias ofreciendo reuniones con todos los presidentes autonómicos para negociar el modelo de financiación. Unas reuniones bilaterales que desde Génova ven como una trampa en la que no van a caer. Es por eso que Isabel Díaz Ayuso, en su vuelta personal al trabajo, ha advertido al resto de presidentes en las diferentes comunidades. Y yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón. Los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. Quieren comprar nuestro futuro unido. Sin embargo, la respuesta por los varones del Partido Popular no ha sido la esperada por la dirección del partido, especialmente la pronunciada desde Murcia y Asturias. Ni López Miras ni Alfonso Rueda han rechazado la opción de reunirse con Sánchez para tratar en esta materia. É moi lamentable, mire, cando un presidente do goberno non quere falar cos presidentes autonómicos, lóxicamente é porque hai algo que lle molesta, algo que non é capaz de explicar, e estou encantado de reunirme bilateralmente co presidente do goberno, pero ten que falar con todos antes. Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él, pero para hablar de un sistema de financiación autonómica tiene que basarse en los principios de igualdad, de justicia y también de solidaridad. Una posición que contrasta con el mensaje lanzado por el presidente popular Alberto Núñez Feijóo durante la cumbre de presidentes del pasado viernes en Madrid, en la que ha exigido una inyección inmediata de 18.000 millones de euros y el fin del cupo separatista para pactar la financiación. Desde las comunidades autónomas, todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles. Para alcanzar el poder, el Partido Socialista ha sometido los intereses generales a diferentes subastas. Nosotros no vamos a participar de ellas. España pertenece a todos los españoles. Por todo ello, todos a una. En esa misma cita, a la que han acudido todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, también se han abordado temas como el de la inmigración, pero el principal objetivo era el de mostrar unidad ante la última treta de Pedro Sánchez. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo logra configurar un frente común con los presidentes regionales del PP para no negociar con Pedro Sánchez de manera bilateral la financiación autonómica, además de reclamar 18.000 millones de euros de fondos europeos y rechazar el cupo catalán. Todos a una, presumía el presidente del PP tras el conclave celebrado en Madrid. Y en esta declaración reivindicamos y nos comprometemos personalmente a que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos, porque España pertenece a todos los españoles. Por todo ello, todos a una. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba su satisfacción después de haber pedido el día antes que los presidentes del PP regionales no se reunieran con Pedro Sánchez por lo que considera una trampa. Celebro este compromiso de no hablarlo en ninguna reunión bilateral para ser engañados. Por supuesto que todos los presidentes y que todas las comunidades autónomas tenemos problemas singulares. Nosotros tenemos un problema de inseguridad que está creciendo, también, como están viendo, un destrozo absoluto de las cercanías, una inseguridad que crece, como decía, y un descontrol migratorio. Y claro que quisiera que esto fuera atendido en la Moncloa. Así llevamos mucho tiempo trabajando y nunca se nos ha escuchado. Todos coinciden en defender una negociación multilateral, pero irán a Moncloa si el presidente del Gobierno les cita. Juanma Moreno, presidente de Andalucía. No vamos a aceptar bilateralidad, vamos a actuar con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, y con respeto institucional. Y el respeto institucional significa que nosotros vamos a hablar. Y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo. Y, por supuesto, a dialogar con el presidente del Gobierno. En la cita se abordaban también cuestiones como la inmigración, que afecta también a todas las comunidades autónomas. Bueno, pues una vez más la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acertado. Ella misma advirtió justo antes de esta reunión al más alto nivel de los varones del Partido Popular que era importante que las comunidades autónomas del Partido Popular no acudieran de forma bilateral a esa trampa urdida por Pedro Sánchez para negociar de forma bilateral cuestiones financieras. Y finalmente, ese ha sido el acuerdo. Una cosa es que los diferentes varones que sean invitados por parte del presidente del Gobierno a una reunión
acudan a hablar de diferentes materias relacionadas con su comunidad autónoma, pero otra muy diferente es que negocien cuestiones de financiación singular, al igual que Cataluña. Aquí hay un sistema de financiación, hay una ley orgánica que establece cuáles son las reglas de juego en materia de financiación autonómica. Y lo que hay que hacer es reformar ese sistema. Un sistema que tiene graves problemas, graves deficiencias, graves desequilibrios, que se pueden corregir. Pero aquí la cuestión es que de forma multilateral haya las mismas reglas de juego para todos. El sistema de financiación se debe reformar, se debe cambiar y modificar, pero no de forma bilateral, a la carta, tal y como pretende hacer Pedro Sánchez con Cataluña, porque eso, además de injusto, va a suponer un quebranto enorme para no solo las cuentas autonómicas, sino para el bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que abordar esa negociación, hay que abordar esa reforma. Y ya veremos si es más, menos descentralización, si hay más o menos cesión de impuestos. Una mejor corresponsabilidad fiscal, que eso puede ser muy positivo, pero de forma multilateral, en una mesa, como se negocian las cosas, con todas las comunidades autónomas, no con una, dejando al resto fuera por cuestiones meramente partidistas y electoralistas, como pretende hacer Pedro Sánchez. Pues precisamente ese mismo tema, el de la financiación autonómica, ha sido protagonista en el Comité Federal del Partido Socialista celebrado en el día de ayer. Un asunto de vital importancia para Pedro Sánchez, especialmente con los presidentes autonómicos más críticos con la propuesta, después de que el PSOE en Aragón expresara esta misma semana su rechazo unánime al acuerdo fiscal en Cataluña, convirtiéndose en la primera ejecutiva socialista en votar y materializar su rechazo a la modificación de la financiación autonómica en favor de Cataluña. Además de Javier Lambán, desde Castilla-La Mancha, también Emiliano García Paje, y desde Asturias, Adrián Barbón, son los otros dirigentes socialistas que marcan la oposición a este nuevo acuerdo llevado a cabo por Pedro Sánchez, aunque al contrario que Lambán, por el momento ni en Castilla-La Mancha ni en Asturias se ha materializado dicho rechazo. Precisamente, Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha fue el más crítico a la hora de valorar el acuerdo en el Comité del Partido Socialista. A mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independentista. Me parece que ese documento que expone Esquerra Republicana es mucho más egoísta que socialista. Tener que escuchar que se compara estímulos fiscales de 10 millones de euros en provincias como Cuenca, o Teruel o Soria. Escuchar esa burda manipulación de la realidad. Escucharlo es o una broma o literalmente un intento de confundir y engañar a la gente. Aquí todos sabemos de qué va la vaina. De dinero entiende todo el mundo, ¿eh? No sé si de amnistía o de la Constitución, pero de dinero entiende todo el mundo. No creo que haya muchos tontos en este país que se traguen los cuentos, y entonces, en vez de hablar de las opiniones de unos y de otros, que además en el momento actual duran lo que dura un telediario, las opiniones ya saben que se cambian mucho. Una situación que tiene a los altos cargos socialistas así, nerviosos, perdidos. Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. ¿Qué dice el acuerdo, señora Montero? Porque aquí no nos hemos enterado. Ni nosotros, ni sus varones, ni los militantes socialistas, ni el conjunto de los ciudadanos. ¿Qué dice el acuerdo? Nominalistamente. ¿Qué dice, señora Montero? Porque lo único que nos hemos enterado son una serie de principios más o menos generales que además ha filtrado RC. Aquí la clave es el detalle, en qué consiste esa cesión del 100% de los impuestos, cómo se va a repartir ese dinero, cuál es la cuota de solidaridad, cuáles son las competencias en materia regulatoria y fiscal. ¿Va a conllevar esa cesión de impuestos el subir los impuestos al resto de españoles? ¿Qué tipo de federalismo pretende aplicar usted? Asimétrico, para Cataluña en exclusiva y el resto manteniéndose en el régimen común. ¿Va a crear usted un tercer fuero? ¿Cómo va a ser ese cupo? ¿Cómo se va a calcular? ¿Quién va a recaudar el dinero? ¿Quién va a realizar las inspecciones fiscales en Cataluña? ¿A cambio de qué? Todo esto son dudas que siguen surgiendo. ¿Cuál va a ser el montante final de dinero que va a gestionar la Generalidad catalana?
¿Con cuánto dinero se va a quedar la Generalidad? ¿Se va a extender esto al resto de comunidades autónomas? ¿Va a haber igualdad ante la ley? ¿No va a haber igualdad ante la ley? Estamos hablando de cosas muy importantes. ¿Va a suponer esto la obligación, como pretende Esquerra, de sí, yo gestiono mi dinero, hago lo que quiero con los impuestos que se generan en Cataluña, pero usted al mismo tiempo borra de un plumazo las escasas competencias fiscales que tiene el resto de comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que en lugar de machacar impuestos a sus ciudadanos, reduce los impuestos, rebaja los impuestos para generar riqueza y empleo? ¿Qué tipo de autonomía fiscal es esa? Para unos la independencia fiscal, la soberanía fiscal, y para otros la dictadura fiscal del Partido Socialista. ¿Qué es eso? Eso es un insulto a la inteligencia. Es una vergüenza. Bueno, pues nada de esto está aclarado. La ministra Montero fue al Senado a decir que el acuerdo dice lo que dice, pero sin embargo no sabemos cuál es el acuerdo. Nueva semana también en la que los casos de corrupción y el desfalco que rodean a Pedro Sánchez y a todo su partido crecen. La semana pasada fue complicada para el exministro socialista José Luis Ábalos después de que el Ministerio de Transportes diera a conocer una auditoría que le señalaba directamente la compra fraudulenta de mascarillas. Pues bien, esta semana hemos conocido el dinero que pagaba Ábalos a sus acompañantes en los viajes oficiales. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La joven que acompañó a José Luis Ábalos en diversos viajes durante su primera etapa como ministro, conocida como Jessica, es estudiante de odontología y fue enchufada a través del ministerio a la empresa pública INECO. La joven reclamó al político valenciano 39.300 euros por acudir con él a 31 actos y desplazamientos oficiales desde noviembre de 2018 a julio de 2019. Según la información que ha estado publicando The Objective esta semana, la joven estudiante remitió el 18 de julio de 2019 un mensaje al exministro con la lista de todos los pagos que se le debían abonar por asistir a una serie de eventos y viajes tanto nacionales como internacionales. Al principio, las cantidades por cada acompañamiento eran de 1.500 euros diarios y a partir de marzo de 2019 con cantidades algo inferiores rondando los 800 euros. Bueno, 1.500 euros al día por acompañar a José Luis Ábalos siendo ministro de Transportes. ¿Quién es Jessica? Odontóloga. Estudiante de odontología, perdón. Sin ejercer. Según ha aparecido publicado en diferentes medios. Una estudiante de odontología, amiga del ministro, acompañante del que fuera ministro y mano derecha de Pedro Sánchez. Mano derecha, que Ábalos no era un mindundi dentro del partido. Era un pilar, tanto para Sánchez como dentro del gobierno. Amiga y acompañante del señor Ábalos. Enchufada en una empresa pública como INECO. ¿Por qué le reclama 1.500 euros por día para acompañarle en sus viajes oficiales? Casi 40.000 euros. Es la factura que Jessica le reclamaba a Ábalos. El escándalo, amigos, en este país no tiene fin. La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez por malversación y tráfico de influencias ha requerido a Hacienda que le detalle quién fue el técnico que realizó el informe de los últimos 5 años fiscales del hermano del presidente del gobierno, que justificó sin pruebas el aumento en el patrimonio de David Sánchez hasta los 1,7 millones de euros. Además, el dossier, sin firma ni sello, recordemos, exonera al menor de los Sánchez de cualquier comportamiento delictivo. Es por ello que ahora la magistrada Beatriz Viedma quiere saber quién y por qué llegó a esas conclusiones sin ninguna información que lo acreditara y sin haber podido ejecutar actuaciones de comprobación de la información expuesta, como el propio informe detalla sobre la proveniencia del patrimonio millonario de David Sánchez. Mientras esto se resuelva, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz continúa analizando los correos intervenidos al hermano de Sánchez, una investigación que inquieta a los propios compañeros de David por miedo a lo que estos puedan contener. De hecho, el cargo socialista Francisco Martos ha remetido contra la UCO por requisarle correos y ha pedido que sean destruidos como prueba. Martos fue uno de los 9 cargos cuyos correos se requisaron para investigar los pormenores de la contratación de David Sánchez. Bueno, pues aquí existe un nuevo quebranto de algo tan básico como el principio básico de igualdad ante la ley. La ley
y especialmente en materia fiscal, se aplica de forma diferente en función del nombre y apellidos del sujeto en cuestión. David Sánchez, colocado por su hermanísimo en una diputación provincial, resulta que trabaja en esa diputación, en teoría, teletrabaja, porque por allí no iba mucho, pero al mismo tiempo reside en Portugal y tributa en Portugal, donde se pagan muchos menos impuestos. Y eso, en principio, no se puede hacer. Pero está aquí que hay un informe de Hacienda que dice que sí, que el hermanísimo puede hacerlo. Y no pasa nada. Un informe que, por cierto, no está firmado. Tanto es así que la jueza instructora de este caso, que está investigando al hermano de Pedro Sánchez, ha reclamado quién ha hecho ese informe. ¿Cuáles son los inspectores? Nombre y apellidos. Porque si eso es así, ya estamos tardando millones de españoles que trabajamos en España a cogernos una residencia en Portugal para tributar la mitad, al igual que el hermano. Esto no es una cuestión de si se pagan más o menos impuestos, esto es una cuestión de igualdad ante la ley. Y esto es una cuestión de que lo que vale para unos no vale para otros. Esto, amigos, pinta mal, y el tema del hermano de Sánchez pinta aún peor. Y en el apartado del caso Begoña Gómez, el magistrado Juan Carlos Peinado está madurando la posibilidad de citar como testigo a Reyes Maroto, exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Durante su etapa como responsable del ministerio, Maroto modificó en varias ocasiones un expediente de contratación de 217 millones de euros en favor de Globalia. Mientras eso ocurría, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se reunía con la cúpula de la aerolínea. Y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga desde el pasado viernes los 3 contratos menores que la cátedra de Begoña Gómez adjudicó en 2021 sin concurso público por cerca de 13.000 euros a la consultora Planner Media, que colaboró en el primer Congreso de Transformación Social Competitiva organizada por la Universidad Complutense de Madrid. Y Planner Media fichó entre junio de 2020 y septiembre de 2021 a la economista Isabel Garro como consejera del Comité de Estrategia. Garro fue, entre agosto de 2018 y enero de 2020, asesora especial del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España. Y a los enchufes de Begoña Gómez, David Sánchez y los múltiples que acumula Pedro Sánchez en su gobierno, hay que sumarle ahora el de la pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. La empresa dedicada al diseño de chips y sin apenas facturación se ha lanzado a renovar su cúpula directiva después de que el pasado mes de mayo fueran agraciados con la concesión de 111 millones de euros de los fondos Next Generation. Entre esos fichajes destaca el de Thérèse Llamà, pareja de José Manuel Álvarez, que se incorpora a esta sociedad al mes siguiente de la adjudicación del dinero público. Recordar además que a finales del año pasado Llamà fue nombrada consejera de Hispasat, compañía pública de satélites controlada por el gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A pesar de las sospechas, desde la empresa dedicada a los chips sostienen que la incorporación de la pareja de Álvarez se debe a su extenso perfil profesional en el sector de la tecnología. Una colonización y unos enchufes que se extienden también por el resto de instituciones privadas y públicas presuntamente independientes bajo el poder de exministros o excolaboradores de Pedro Sánchez. Es el caso de Dolores Delgado, que en 2020, tras ser ministra de Justicia, asumió el cargo de fiscal general del Estado para más tarde ser sucedida por el ahora fiscal Álvaro García Ortiz. 2 años más tarde, Sánchez también situó a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a un exalto cargo del gobierno, Laura Díez, como magistrados del Tribunal Constitucional que se encargan ahora de evaluar la ley de amnistía. Otro de los casos se remonta al pasado mes de febrero, cuando el Consejo de Ministros nombró presidenta del Consejo de Estado a Carmen Calvo, la que fuera vicepresidenta del Gobierno entre 2018 y 2021. Estas se unen también a la agencia EFE, presidida por el exsecretario de Estado Miguel Ángel Oliver, el CIS, liderado por José Félix Tezanos, exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, RTV, también tras el nombramiento de la militante socialista Concepción Carvajosa, el INE o el letrado mayor. Un sinfín de instituciones que ha colonizado Pedro Sánchez y que ha culminado con el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Efectivamente, Escrivá es el último caso de colonización institucional que se está produciendo en España. O más que colonización, yo diría ocupación, con K. Ocupación con K mayúscula, de instituciones por parte del gobierno. Esto es grave.
Esto es muy grave, porque una democracia se sustenta sobre una serie de principios básicos. Entre otros, además del respeto a la ley y el respeto al Estado de Derecho, cosa que en España pues no sucede, también la existencia de contrapesos, división de poderes. Montesquieu, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro de cada uno de esos poderes tiene que haber contrapesos, tiene que haber equilibrios, porque si no, se tiende al autoritarismo. ¿Quién controla? Al gobierno. ¿Quién supervisa? Al supervisor. De ahí precisamente la importancia de que el fiscal general del Estado sea una figura independiente. De ahí la importancia de que el presidente del Tribunal Constitucional sea una figura independiente. De ahí precisamente la importancia de que la justicia sea independiente. Y organismos reguladores como la CNMV, la CNMC o el Banco de España sean independientes. Pues nada de eso sucede en este país. La justicia, veremos, después del último movimiento, tras el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que ha empezado con buen pie. Lo analizamos ayer en tiempo de tertulia, pero lo cierto es que hay otros muchos supervisores que están colonizados por el Estado. Y el Banco de España es el último ejemplo. El Banco de España, que tiene que controlar, supervisar, orientar la política económica y fiscal del gobierno, hete aquí que su dirección corresponde ahora a un ministro de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá. ¿Se imaginan ustedes a Escrivá criticando a su amo y señor? Pues yo tampoco. Un nuevo puesto que además va a hacer que José Luis Escrivá vea su sueldo más que duplicado. El ahora exministro de Transformación Digital pasará a cobrar 206.000 euros anuales, según el régimen de retribuciones de los órganos de gobierno de la institución que ahora liderará. Un nuevo sueldo que contrasta considerablemente con el que hasta ahora percibía como ministro, alrededor de los 80.000 euros anuales. Además, cabe destacar que José Luis Escrivá ostenta un patrimonio de más de 1,5 millones de euros, de acuerdo a la declaración patrimonial recogida en el Boletín Oficial del Estado y publicada el pasado marzo. Una declaración a la que hay que sumarle también 3 viviendas de lujo, una mansión en Torrelodones valorada en 1,2 millones, un chalet en Javia de más de 1 millón de euros y un ático de lujo en Huesca con un valor también superior al medio millón de euros. Y en otro orden de cosas, Brasil se ha convertido en noticia esta semana después del decreto de cierre de la red social X, conocida como Twitter, por el juez Alexandre de Moraes. El magistrado brasileño ha ordenado la suspensión de la red social ante el reiterado incumplimiento de órdenes judiciales por la plataforma, según considera el Ministerio Fiscal. La contundente medida del Tribunal Supremo brasileño supone la culminación del pulso político y legal que mantiene Moraes con Elon Musk, propietario de la plataforma, desde hace meses. El empresario estadounidense se niega a bloquear los 6 perfiles que exigen desde Brasil, de ahí el alegato del juez sobre el incumplimiento de órdenes judiciales. Musk considera que el juez es un dictador y que lo único que pretende es censurar perfiles de corte político, contrario al que él defiende. Así lo ha manifestado varias veces a través de su cuenta oficial en Twitter, unas acusaciones a las que también ha respondido el líder político brasileño Lula da Silva. Si el Tribunal Supremo tomó la decisión de que un ciudadano debe cumplir con ciertas cosas, o las cumple o tiene que tener otra actitud. El hecho de que tenga mucho dinero no significa que pueda faltar el respeto. ¿Quién se cree que es? Él tiene que respetar la decisión del Tribunal Supremo de Brasil. Si quiere, estupendo. Si no quiere, paciencia. Este no es un país con complejo de vagabundo donde porque un estadounidense grite nos asustamos. Elon Musk y Alexandre de Moraes han protagonizado una batalla pública sobre uno de los asuntos que trata también de utilizar Pedro Sánchez este curso político. Y se trata de dónde colocar los límites de la libertad de expresión y la desinformación, un plan que esgrimió Sánchez el pasado 17 de julio en el Congreso de los Diputados y del cual no hemos sabido nada todavía, pero con el que más pronto que tarde Sánchez volverá a la carga contra los medios de comunicación. Primero, transparencia. Segundo, independencia. Tercero, pluralismo. Cuarto, protección. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación. Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores. Y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes. Bueno, pues esto es un
Un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de información, a la libertad de prensa. Brasil es el último ejemplo de esta dictadura que pretenden imponer algunos regímenes. Hay muy pocos países en el mundo en donde se haya censurado, se haya cerrado Twitter. China es uno, Corea del Norte es otro, Irán, Pakistán, Venezuela y ahora también Brasil. 200 millones de brasileños no pueden acceder a Twitter porque hay un juez socialista del Tribunal Supremo brasileño que ordenó a esta red social cancelar, eliminar algunos perfiles cuyas opiniones no le gustaban. Opiniones de senadores, de diputados, de periodistas, de amigos y familiares próximos a Bolsonaro. Y Elon Musk dijo que no, que eso de censurar, que está muy mal, que hay algo básico que es la libertad de expresión, que esa orden judicial era contraria a la ley. Y le dijo que tururú. ¿Y qué hizo el gobierno brasileño? Cerrar Twitter. Cerrar Twitter. Brasil. Bueno, pues aquí tenemos un presidente del gobierno que también le gusta la censura, que no le gusta escuchar críticas o determinadas opiniones. Y hay un fiscal que este verano ha dicho que, bueno, habría que pensar quién puede o no puede acceder a determinadas redes sociales en función de delitos, atención, de odio. ¿Y quién dice que es un delito de odio? El gobierno. Mucho cuidado porque la censura crece en el mundo y en España no somos ajenos a ella. Y fuera de nuestras fronteras, la Fiscalía venezolana, bajo el control del dictador Maduro, solicitó este lunes la detención del líder opositor Edmundo González. Y esto es noticia de última hora porque Edmundo González Urrutia ya vuela en dirección a nuestro país, en dirección a España, donde recibirá asilo político debido a la presión del régimen chavista contra su persona y la amenaza de detención constante. Todo ello mientras el gobierno sigue sin condenar los violentos actos del régimen chavista ni tampoco el fraude electoral de Nicolás Maduro. Tampoco lo hace su socio y amigo José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista ha sido el único expresidente de nuestro país que no se ha sumado a la iniciativa presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados el pasado viernes para ejecutar la orden de detención sobre Nicolás Maduro. Al contrario que Zapatero, sí que se han unido a esta nueva denuncia contra el régimen chavista Aznar, Rajoy y Felipe González. Bueno, pues hasta aquí las principales noticias de la semana y ahora llega el momento del análisis, el momento de la firma personal. Ya la echaba yo de menos. Con Carlos Cuesta, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buena, vamos a coger el Lamborghini, venga. Y aceleramos un poco. No, aquí las afirmaciones que ha lanzado el presidente del gobierno, de no ser por el daño que nos van a volver a hacer, nos producirían hasta risa. El pequeño problema es que nos van a terminar de destrozar. Que el presidente del gobierno ha hablado de Lamborghinis, que yo sobreentiendo que ha tenido que hacer un ejercicio de agudeza mental, porque debía estar pensando, vamos a ver, de los coches que puedo citar de lujo, ¿cuál no tiene Víctor de Aldama, amigo de mi mujer, relacionado con la trama Coldo? Dice Ferrari, no puedo, porque tiene un Portofino, Ferrari Portofino, y un Ferrari V12. Range Rover, no, Range Rover que también tiene. Porsche, no, Porsche tampoco, que tiene un Porsche Macan. Así debió llegar hasta el final de la lista y dice, anda, Lamborghini. Lamborghini no tenía, se la ha debido pasar, o debieron cortarle la trama justo en ese momento. Dijo, Falcon tampoco viene, venga, pues Lamborghini. Bueno, pues vamos con la gracia del Lamborghini, que maldita la gracia que tiene, porque nos habla ahora de que nos va a subir los impuestos. Yo simplemente voy a hacer una radiografía de lo que está pasando en España desde hace, por cierto, muchísimo tiempo. Ahora tenemos directamente gobiernos comunistas. En el pasado hemos llegado a tener, camuflados bajo supuestas marcas de derecha, hemos tenido gobiernos socialistas. Lo digo porque si miras la recaudación total en España, que es el dato en el que me voy a basar, por ejemplo, en el año 2000, 2002... En toda España, por impuestos nacionales más cotizaciones sociales, se recaudaban en torno a 200.000 millones de euros. Bien, a partir de ahí empieza la escalada. Esto parecía la Vuelta Ciclista a España, en etapa de puerto de montaña. Empezamos a enlazar puerto con puerto. Bueno, pues puerto con puerto nos hemos ido a que, si nos vamos al año 17, primer año cerrado, sin tener dentro del gobierno a Pedro Sánchez, la recaudación total, impuestos nacionales más cotizaciones sociales, eran 400.000 millones. El doble. 400.152. Ahí ya nos habían pegado un golpe del doble, efectivamente. Es decir, literalmente es como si todo el catálogo que tenemos todos conocido de impuestos que pagamos nos hubiesen dicho, ahora un IRPF, no, ahora dos. Ahora un impuesto de sociedad, no, ahora dos. Bien,
Esa era la parte hasta que llega el gobierno comunista. Repito, 400.152 millones de euros. No estaba mal, ¿verdad? Bien, primer año en que se cierra, y vamos a ser generosos porque voy a hacer los cálculos a partir del primer año que se cierra con él en pleno, porque la moción de censura fue en mayo-junio del 18. Vale, vamos a 2018. Se cierra en 423.496 millones. No está mal. Bien, en el año 22, primer año ya con las cifras totalmente auditadas, cerradas, etcétera, perfectamente. Repito, impuestos nacionales, no estoy metiendo los locales, porque es mucho más difícil coger la estadística, tardan mucho más tiempo en auditarla del todo, etcétera, ni autonómicos, impuestos nacionales, los principales, más cotizaciones, de los 423.000 del año 18, cuando llega Pedro Sánchez, ya hemos pasado a los 511.269. ¿No está mal el rejón? Vale. Hemos terminado la historia, ni por lo más remoto. ¿Qué ocurre a partir de ahí? En cotizaciones todavía no está terminado de auditar todo, pero vámonos a lo que está ya publicando en informes mensuales de recaudación la agencia tributaria. Datos absolutamente oficiales. En el año 23 nos vuelven a subir los impuestos, nos vuelven a subir la recaudación en 16.000 millones de euros más. Por cierto, para la gente que dice que no, que esto va a otros tipos de contribuyentes, que no va para la clase media. El eje de la subida ha sido la no actualización con la inflación del IRPF, es decir, los principales pagadores de esta subida de impuestos somos todos los trabajadores que tenemos nómina, ¿vale? Todos. Y en nómina, efectivamente, quienes suelen estar son clases medias, medias bajas, medias altas, pero no suele estar la gente que puede cobrar a través de otros mecanismos y que intenta escapar al fisco, cosa que, por cierto, no me extraña. Bien, repito, estábamos ya en 511.000, le sumamos 16.000 y cuidado, en lo que llevamos de año 24 hasta junio, que están ya las cifras, más 11.000 millones. Repito, en los 2 últimos años no he podido todavía meter las cotizaciones sociales porque no hay datos cerrados, ¿vale? Es decir, como poco, desde que ha llegado Pedro Sánchez, como poco, y siendo totalmente generosos en los cálculos, nos habría subido los impuestos 115.000 millones de euros. Si la gente no tiene muy claro, que no me extraña, porque el del Lamborghini o el del Ferrari que tenía Víctor de Aldama, él a lo mejor se maneja mejor con estas cifras, pero para que la gente se haga una idea, cuando llega Pedro Sánchez, una buena recaudación de un IRPF rondaba los 90.000 millones. Ahora, fruto de las subidas, una buena recaudación del IRPF o la de este año va a superar los 105.000 millones. Pero es que los 115.000 millones superan incluso su propio IRPF. En resumidas cuentas, literalmente, desde que ha llegado Pedro Sánchez, los españolitos pagamos como si nos hubieran metido por la puerta de atrás un IRPF adicional. Literalmente. Si antes pagábamos un IRPF, en estos momentos estamos pagando 2. Literalmente. Me estoy refiriendo, obviamente, en términos de sacrificio fiscal. Es decir, es una aberración y a partir de ahora es cuando dice que nos los va a subir. No sé qué va a hacer. De verdad que no sé qué va a hacer. ¿Se va a llevar un hijo de cada 2? ¿Se va a llevar una columna de cada 2 de la casa? No sé, o sea, no es que sea un saqueador, es que es un asaltador de caminos fiscal. Literalmente. Literalmente. Yo tengo la sensación de que el plan que pretende trazar, porque quiere hacer daño, y además tengo la sensación de que es lo que han pactado con Cataluña, porque hay una cosa muy curiosa, vamos a ver. El modelo financiación singular, que básicamente consiste en vosotros pagáis y yo me lo gasto para fabricar otro golpe separatista, esto es lo que han firmado con Esquerra, implica una doble línea de actuación. Por un lado, él consigue efectivamente comprar los escaños que necesita para mantenerse en la Moncloa, pero evidentemente, y yo estoy convencido, han pactado un daño adicional a Madrid. ¿Cuándo pasas tú a tener más rentas? Cuando tu comunidad va mejor. Cuando hay flujo económico, cuando hay creación de empleo y cuando hay atracción de empresas. ¿Dónde ocurre eso de una forma predominante? En Madrid. ¿Qué es lo que buscan ellos? Si tú consigues cuadrar este círculo y no solamente envías allí el dinero quitado, sino que saqueas a impuestos a otro para que Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, etcétera, no tengan una pérdida en todos los fondos de solidaridad, en educación, en sanidad, etcétera, pues mira, has conseguido 2 cosas. 1, contento a mis amiguitos separatistas para que me mantengan el poder. 2, destrozo a la Comunidad de Madrid y a un modelo económico que es el que lleva adelante Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy convencido de que esto se ha pactado. ¿Qué es lo que yo tengo la sensación que van a hacer? Ir a por el ahorro y a por las rentas de capital. ¿Por qué? Porque evidentemente el que tiene más renta es el que puede permitirse el ahorro. Y yo estoy convencido de que lo que van a ir a tocar en estos momentos es dentro del IRPF el ahorro. ¿Para qué? Para intentar que el golpe vaya teledirigido a los contribuyentes madrileños. Así es, todo apunta a un clarísimo expolio fiscal. Hay que recordar que este mismo gobierno reimplantó el impuesto de patrimonio en España, obligando también a comunidades autónomas que lo habían eliminado a tener que aplicarle un impuesto de patrimonio que está eliminado en todo el mundo, que es absolutamente confiscatorio, injusto, ineficiente, porque es un impuesto
que grava por lo que ya has pagado y por el mero hecho de mantenerlo, sin ningún tipo de beneficio. Le podríamos llamar el requete impuesto. Es decir, tú trabajas, te cobran ya, por cierto, le cobran a la estructura empresarial que fabrica tu puesto de trabajo. Primer impuesto. Después te cobran a ti, por cierto, por dos partidas, cotizaciones sociales, que son impuestos, exacciones obligatorias, por lo tanto es un impuesto, y el impuesto de la renta. Y cuando te crees que ya, oye, dices, bueno, me han rebañado 2 veces la taza. No, llega la tercera rebañada con el impuesto de patrimonio. Pues así vamos, hacia un nuevo expolio fiscal. Este tema, precisamente el del cupo catalán, lo vamos a abordar en Tiempo de Tertulia. A continuación. La trinchera de llamas. Es radio.